ver, vamos a hacer la revisión de un anteproyecto. El anteproyecto que se presentó, ya se ha presentado correcciones, hizo la defensa, pero hubo observaciones, entonces vamos a hacer la revisión. A ver, dice diseño, implementación, diseño. No, aquí solamente es implementación. Formación profesional. A ver, buenas tardes, mi estimado líder. ¿Me confirma si me escucha por ahí? Aló, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Sí me escucha? No. A ver, Aló, profe. me confirma si me escucha, por favor. Sí, sí. Ah, ya. Ok. Listo. A ver, espérame un cinquito. Termino de hacer la revisión de aquí de ese anteproyecto y pasamos con lo suyo. Hasta eso tendrá listo la información, lo que quedamos pendiente la semana anterior, para continuar. A ver, problema, dice la educación actual se ve obligada a contar con una preparación teórica.
preparación teórica y práctica dentro de establecimientos de educación, los cuales déjenme ver si la compañera puede ingresar. La educación actual se ve obligada a contar con la preparación teórica y práctica dentro de los establecimientos de educación, los cuales aquí hay que ver tanto a los educadores y educandos los beneficios de la preparación. No sería la palabra, sería requiere.
Ay.
Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Y que buenas noches, sí, me escucho. Ya, a ver, bueno, estamos en la asignatura de Unidad de Integración Curricular, donde se está dando asistencia a los anteproyectos, a los compañeros. Entonces, aprovechando esta asignatura y el pedido del coordinador que me envió el anteproyecto que usted le había enviado para hacer la revisión, entonces eso estaba ya realizándole, pero me queda mucho mejor analizarlo con usted y que usted vaya tomando nota para que se entienda de mejor manera la corrección. Sí. Ahora, listo. Lo que me supo indicar el coordinador, bueno, no sé cómo se maneje, no sé si es que queda aprobado esto, aprobaría la asignatura. Lo que yo sé es que en el próximo mes va a haber un curso y de hecho yo voy a dar el curso de capacitación para anteproyectos. Y como resultado de ese curso ya tienen que salir todos los anteproyectos aprobados. Eso también para el caso del compañero que está aquí, el compañero líder. Sí, en el curso que va a haber se va a realizar los lineamientos y la guía para que ustedes elaboren el anteproyecto. Y vuelvo y repito, como finalización de ese curso va a ser que ustedes ya van a contar con su anteproyecto debidamente aprobado. Esperemos que se logre tener que se logre cumplir con esos objetivos, que me parece interesante. Pero ya depende bastante de ustedes que tengan ya madura la idea de lo que realmente quieren hacer y de cómo tienen que plasmar eso en la realidad. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido. No sé cuál será la situación de usted. Entiendo que hay la asignatura que en cambio estaría, ¿cómo se diría? Estaría perdiendo, ¿no? La asignatura porque no tiene el anteproyecto aprobado. Sin embargo, para efectos del trabajo de titulación como tal, la contingencia que se ha visto como instituto es esa, ¿no? La del curso que le menciono del próximo mes y que usted ya, es más, podría ingresar, ya se podría matricular a la ¿cómo es? A la elaboración de tesis. Aunque no creo que puede si es que perdió en la anterior, ¿no? Bueno, ahí sí, desconozco cómo está ese asunto, pero vamos a ver si es que hay posibilidad de que en este momento usted pueda corregirlo y se dé, porque entiendo que era hasta hoy nada más, es solo la semana de examen que tenemos para subir las notas. Entonces, a ver si se puede hacer algo. Si es que no tiene la contingencia, y sea lo uno y sea lo otro, le aconsejaría también que forme parte del curso, porque estoy viendo que sí, no está claro todavía el concepto de cada una de las partes. Entonces, volviendo a la revisión suya, el problema usted tiene que tratar de ser lo más específico posible. Aquí, por ejemplo, usted inicia con este párrafo que dice: la educación actual se ve obligada. Al generalizar, usted está cometiendo un error, porque no toda la educación o los niveles de educación requiere que sea teórico-práctico, ¿sí? Pero si usted habla en este caso de la educación superior técnica y tecnológica actual, ahí sí estamos hablando de manera correcta, porque en la educación superior técnica y tecnológica ya es casi obligatorio. De hecho, el 60% debería ser práctico y el 40% teórico de lo que se enseña en la educación superior técnica y tecnológica. Entonces, ese como primer punto de aclaración, ¿sí? Tiene que ser un poco específico en las cosas que usted ponga, no tan general, porque no correspondería a la realidad. Eso como primer punto. Permítame un segundo.
Ya, dice dentro de los establecimientos de educación, los cuales, aquí la redacción, ¿no? Está hablando en los, y dice brinden, sería brindan, los cuales brindan tanto a los educadores, porque está hablando de la preparación, ¿no es cierto? Brindan tanto a los educadores y educandos los beneficios en la preparación académica que el mundo de hoy en día no sería enfrenta, sino requiere. Esas observaciones le estaba haciendo aquí, pero sería mejor ahorita que usted está presente para que se entienda de mejor manera, ¿no? Entonces, el mundo de hoy nos requiere muchas cosas, ¿sí? No es tanto que nos estamos enfrentando, porque en realidad el mundo lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros somos los que estamos buscando requerimientos cada vez más específicos y en todos los campos, ¿no? Entonces no se hablaría de que se enfrenta, sino de que se requiere. Esto a manera de un párrafo de introducción, sí, que no estaría mal, estaría bien, porque está hablando de la preparación, de la educación técnica y tecnológica en este caso. Ahora sí, vamos con lo medular. En este otro párrafo, yo le puse la nota, tiene que hablar solo de los problemas que usted ha identificado. Usted aquí está indicando lo que es el sistema de entrenamiento que haría, ¿sí? Entonces, en este capítulo de problemas de investigación, usted tiene que sustentar los problemas que va identificando. No decir que si es que yo hago esto, entonces mejorará en esto. No, eso ya no es problema. Usted ya está dando una solución o está direccionando a qué sería si es que ya tuvieran el sistema de entrenamiento. Eso es lo que usted no debe colocar aquí. En este número 2 es solamente problemas, es solamente identificar la problemática que existe, a la cual usted va a dar solución, ¿sí? Entonces, esa parte tiene que cambiarle. Dice, el realizar una práctica de lógica digital de forma simulada, haciendo uso de aplicaciones o software dedicados, contribuyen de forma superficial hacia un contexto más elaborado en un campo técnico, que a diferencia del aporte que brindan los módulos de entrenamiento para lógica digital, usted ya está haciendo el comparativo. Se supone que no existe todavía el sistema de entrenamiento en lógica digital, porque eso es lo que usted va a hacer recién como trabajo de titulación, y sin embargo usted ya está colocando las diferencias que habría. No, eso es lo que no tiene que hacer. Sí, solamente debe identificar problemas. ¿Ya? En estos siguientes dos párrafos, usted habla de la importancia, y de hecho eso le puse aquí en la nota, dice estos dos párrafos hacen referencia a la importancia de la electrónica, pero no habla del problema, ¿sí? Aquí usted dice, la lógica digital es una de las principales asignaturas que un estudiante de carrera técnica debe dominar y entender de forma clara. Aquí decía debe de, trate de no utilizar estas, ¿qué sería? Redundancia, le diría yo, ¿no? Porque quitándole ese de también se entiende y se entiende bien, ¿no? De carrera técnica debe dominar y entender de forma clara. Entonces, eso es redacción nada más. Puesto que es un punto de inflexión hacia un campo abierto para el desarrollo industrial en el área de la electrónica. ¿Sí? Entonces está hablando de la electrónica y su importancia, pero no me habla de problemas. En el siguiente también dice, un sistema embebido electrónico cuenta con más de 500 componentes electrónicos digitales. La línea blanca más de 100.000. De pronto esta información es bastante interesante, pero no le está planteando como problema, ¿sí? Y eso es lo que usted tiene que plasmar en esta unidad, en este numeral. ¿Sí? Tiene que plantearlo de manera de problema, no como información de consulta. ¿Ya? Acá dice, la falta del conocimiento práctico de cómo armar y cómo funciona en realidad la lógica digital. A ver, de lo que yo le había dicho, las observaciones la vez anterior, yo creo que la parte medular sería el cómo plasmar ciertos circuitos o procesos,
¿sí? Utilizando la electrónica digital para la elaboración de productos competitivos. Sí, eso era lo que yo intentaba que se entienda en las observaciones que le di. Entonces aquí le pongo yo un ejemplo. El examen que les tomé, ¿no es cierto?, es el de las luces secuenciales. ¿Se acuerda que ese ejercicio, no sé si usted ha visto los accesorios de los vehículos? Hay unas lucecitas, las del auto fantástico es exactamente la misma, en que la lucecita va de izquierda a derecha y regresa, ¿no es cierto? De izquierda a derecha y regresa, de izquierda a derecha y regresa. ¿Sí o no? Ese es un accesorio de vehículos, son unos adornos que usted compra y lo coloca. ¿Ya? Ahora, nosotros hicimos ese ejercicio como parte de la programación de un PLC, ¿ya? En el cual estaríamos utilizando un PLC, estaríamos utilizando una programación ladder, estaríamos utilizando todo eso que hemos aprendido en esa asignatura, ¿ya? Digamos que la programación, lo que hicimos en el examen del segundo parcial, ya es nuestro prototipo, ¿ya? Las luces del auto fantástico, pero hecho con PLC, con programación ladder y con todo lo demás. Ese es nuestro prototipo, ¿ya? Ahora, ¿cómo pasar de ese prototipo, ¿sí?, basado en un PLC, basado en una programación ladder, cómo pasarlo a un circuito utilizando electrónica digital? Ese realmente es el verdadero problema, que en la educación, ¿sí?, como que tiene un direccionamiento. Aprendemos electrotecnia, aprendemos, en el mejor de los casos no, estamos con electrotecnia, luego aprendemos electrónica, sabiendo que la electrónica se divide en analógica y digital. Luego continuamos y vamos ascendiendo hacia lo que es control de procesos de automatización por la parte digital y a lo que es electrónica de potencia en la parte analógica. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, ese sería nuestro camino, ¿no es cierto? Electrotecnia, electrónica analógica digital, control de procesos de automatización por el un lado y por el otro electrónica de potencia. Pero ¿a qué rato nosotros de la parte de ¿qué sería? Control de procesos nos regresamos para hacer ese control? ¿Sí? Plasmarlo con electrónica digital. ¿A qué rato nos enseñaron a convertir un proceso en un circuito electrónico? Ahí está el problema. ¿Sí? Usted, por ejemplo, mire, a usted ya recibió, ¿no es cierto?, electrotecnia, recibió electrónica, recibió, ahorita acaba de terminar lo que es control de procesos de automatización y debió haber también recibido electrónica de potencia. Usted ya cubrió con todas las electrónicas. Ahora a usted le hago la pregunta: ¿cómo convierte el examen del segundo parcial, las luces secuenciales, las del auto fantástico? Usted ya sabe cómo le programó, de hecho usted sacó 10. Usted ya sabe cómo programar en el PLC para hacer que ese circuito funcione. ¿Cómo usted haría para plasmar eso con electrónica digital? Bueno, profe, es lo que yo estoy investigando y consultando para poder realizar mi trabajo. Sí, entonces vea, ese es el problema, ese es el problema central, y es a lo que va a dar solución usted con su sistema de entrenamiento. El problema central es que, como está manteniéndose la secuencia de la malla, ¿sí?, se están aprendiendo, en primer lugar, más teoría que práctica. Por obvias razones, eso no hay que ahondar en esa explicación, ¿sí? Pero tenemos un gran problema cuando queremos
de realizar algún proceso ya elaborado, lo queremos convertir en un circuito electrónico que no es que no haya cómo, lo hay. De hecho, por ejemplo, su programación. ¿En qué se basa la programación? En entradas y salidas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso no hay ninguna entrada y solamente hay las 4 luces de salidas. Ya, pero tiene una rutina. Esa rutina obedece a una tabla de verdad. ¿Qué pasa cuando esto es 1, cuando esto es 0? ¿Sí? Y esa tabla de verdad usted puede plasmarlo, ¿sí? Y puede utilizar el, ¿cómo se llama? El mapa de Carnot. Es un método en el cual usted transforma una tabla de verdad de entradas y salidas en una función, ¿sí? En una ecuación. Y con esa ecuación usted puede transformarla en un circuito utilizando compuertas lógicas. Entonces, esa es la manera en la que ese proyecto, ese programa que usted hizo en el examen del segundo parcial, puede usted elaborarlo con electrónica digital. Esa es la parte en la que tenemos problemas. Esa es la parte que por una parte no nos están enseñando, ¿sí? No forma parte del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos enseñaron solamente a ir hacia adelante, ir de electrotecnia, ir a electrónica, y de electrónica analógica y digital, ir a control de procesos e ir a la electrónica de potencia. Pero no nos están enseñando a regresar. Y cuando ya tengo un sistema automático, en vez de utilizar un PLC, en vez de utilizar un controlador, ¿cómo hago para transformar eso en un circuito electrónico nada más? Eso no nos están enseñando. Y esa es la base para empezar nosotros a industrializarnos como país. Entonces, mire, esa es la problemática real que usted está dando solución. O sea, su sistema de entrenamiento es bastante bueno, pero no le está tomando con la importancia que tiene, la importancia que se merece. Por eso yo también le sugeriría, no sé si usted está de acuerdo, en vez de que le ponga en lógica digital, póngale en electrónica digital. De pronto en electrónica digital usted va a necesitar de más elementos, pero va a quedar un trabajo mucho más completo y mucho más práctico desde mi punto de vista. Electrónica digital, dice. Ajá. Sí, acuérdese que la electrónica se divide en dos, analógica y digital. Digital, sí. ¿Sí? La electrónica digital, aparte de lo que son las compuertas, ¿sí? Son los microprocesadores, que no es gran cosa tampoco. Ahora ya hay unos microprocesadores. En mi época habían los PIC no sé cuántos, de 16, PIC 64, no sé cómo me acuerdo. Entonces usted coge y puede programarlos ya. Así como el PLC, usted puede programar al microprocesador directamente, colocar información en la memoria y ejecutar. ¿Ya? Y lo básico que sería la parte de compuertas y todo lo demás, lógica digital. ¿Ya? Pero sería bastante interesante abordar la parte de electrónica digital. El complemento de este sistema de entrenamiento, no sé si haya otro compañero que quiera hacer lo mismo, sería la de electrónica analógica. Ahí, por ejemplo, en ese sistema de entrenamiento, el elemento reinante sería el amplificador operacional. Acuérdese, con el amplificador operacional, ¿usted qué hace? Usted hace comparadores, hace sensores, hace, yo qué sé, millón cosas. Activadores, desactivadores, hasta puede hacer control. Puede hacer amplificación. Tiene un mundo completo solamente con la parte de amplificadores operacionales. Y ese sería el mundo analógico. Entonces, con esos dos sistemas de entrenamiento, ustedes podrían pasar de un sistema ya sofisticado a plasmarlo en un circuito bastante básico. ¿Sí? No sé si, a ver, otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Cambiaría a electrónica. Repítame, se cortó su...
Que cambiaría entonces el tema a electrónica digital. Sí, desde mi perspectiva sería Sí. mucho mejor, más completo. Electrónica digital. En cuanto a materiales, créame que los integrados no le pasan de $5. O sea, los elementos son bastante convenientes, no son costosos. ¿Qué más necesita usted para ese sistema de entrenamiento? Una fuente de 0,5 voltios, no necesita más. Una fuente de voltaje de 0,5 voltios y los integrados que, como ya le dije, no son costosos. Entonces usted podría abarcar mucho más todavía. ¿Sí? Que sería algo interesante. Esa recomendación le haría. Entonces, volviendo al caso de ir a la inversa, ¿no? Usted vio que también pudimos hacer un reloj. ¿Se acuerda uno de los ejercicios del contador en horas, minutos y segundos que hicimos como práctica de programación ladder? ¿No es cierto? ¿Qué nos enseñó? Que nosotros podemos hacernos un reloj. Un reloj con programación ladder y con un PLC. Podemos hacernos un reloj, ¿ya? Sí, pero los relojes que nosotros usamos en nuestras manos, en las muñecas de nuestras manos, no tienen metido ahí adentro un PLC ni tampoco se los programa con ladder. Si usted ha desarmado los relojes electrónicos, es como una lagrimita, ¿no? Una lagrimita ahí negra, del cual sale como una araña, salen un montón patas y de ahí se riega un pedacito de baquelita y de ahí se conecta la pantalla, los pulsadores y todo lo demás, ¿sí? ¿Qué hay dentro de esa lágrima negra? Ahí está el circuito digital, ahí está la electrónica digital, ahí no está el PLC, ahí no está la programación ladder, ahí lo que está hecho es el circuito digital, ahí está la electrónica digital. Entonces, nosotros podemos hacernos un reloj en el computador, pero no vamos a vender un computador como reloj. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces podemos nosotros desarrollar un sistema, ¿sí? En algo sofisticado, pero para nosotros empezar a hacer nuestras propias cosas, necesitamos primero empezar a realizar los circuitos básicos que me hagan lo mismo que ese sistema que hemos desarrollado. ¿Ya? Esa es la parte que nos falta. Y esa es la parte que nos va a industrializar como país. ¿Sí? Porque imagínese estar comprando PLCs, ¿cuánto vale el PLC? Para hacer un reloj, para hacer las luces del carro, del auto fantástico que va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Es una locura. ¿Sí? Utilizando electrónica digital, ese accesorio de las luces para el carro, ¿qué valdrá? Exagerado, póngale unos $5. Utilizando PLC y programación y todo eso le sale como en $300. Entonces, ¿cuál van a comprar? ¿El de $5 o el de 300? El de $5. Entonces, por eso es que en el Ecuador ni siquiera intentamos hacer nada, porque ya sabemos que nos va a salir carísimo, porque no estamos haciendo de la manera en que deberíamos hacerlo, ¿sí? Que es utilizando lo básico, y lo básico es la electrónica, tanto analógica como digital. ¿Ya? Entonces, no sé si ahora sí ya le tiene un poquito más claro la problemática. Como digo, es bien interesante este tema que usted tiene. O sea, usted tiene un diamante en polvo aquí, ¿sí? Lo que pasa es que está mal enfocándole nada más. ¿Sí? Entonces, ya le he dado lineamientos desde el punto de vista de la educación. Ahí viene el primer problema, ¿sí? En la malla va de electrotecnia, electrónica, dividida en analógica y digital. De ahí se separa en control de procesos y se separa en electrónica de potencia, ¿ya? Pero en ningún lado nos enseñan a cómo ir hacia atrás, a cómo, si es que yo ya tengo un sistema de control automático, cómo puedo hacerlo ese sistema utilizando electrónica básica. Ese es el primer problema. En educación,
El problema a nivel, ¿qué sería de producción? Sería que ese conocimiento es fundamental para nosotros empezar a hacer nuestros dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos que deben ser competitivos en un mercado, sobre todo en un mercado globalizado, que es lo que tenemos nosotros hoy en día. ¿Sí? Ahora es facilito conseguir algo de China. Parece que China estuviera aquí a 2 cuadras nomás. Es facilito comprar algo en China ahora, ¿no es cierto? Antes de pronto era más complicado. Antes de pronto lo único que podíamos acceder es a lo que vendían en Colombia o en Perú. Pero ahora no. Ahora no. Mañana me compro en China tal cosa. Ya listo, y se compró. Entonces, en un mundo globalizado cada vez tenemos que ser más competitivos. Y no vamos a poder ser competitivos si no utilizamos elementos baratos, elementos, no sería la palabra barato, sino elementos básicos con los cuales podamos nosotros construir esos circuitos electrónicos. ¿Sí? Entonces, esa es la problemática que tenemos en educación, que tenemos en producción, que sería tecnológica en el país. Vea, con esos dos argumentos usted tiene para hacer un lindo, ¿qué sería? Redacción de planteamiento del problema de investigación. ¿Sí? Entonces, ahí tiene los dos lineamientos. La otra, trata de no poner soluciones. No diga que con el sistema de entrenamiento logrará esto. No, no, no. Aquí solamente tiene que identificar el problema. En los dos lineamientos que le dije, en ningún momento le estoy diciendo que vamos a hacer un sistema de entrenamiento. Solamente estoy identificando una problemática que existe. ¿Sí? Y así es como debe ser abordado el problema de investigación. ¿Ya? A ver, se nos va a terminar la reunión. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, para continuar. Ok. ¿Me confirma si me escucha? Sí, profe, le estoy escuchando. Ok, listo. Entonces, ahora sí estamos ya un poquito más claros en este punto 2 respecto al problema de investigación. Sí, en ese punto sí. Ya, entonces verá, dos criterios fuertes. La enseñanza. O por lo menos en el instituto como es, ¿no? Electrotecnia, electrónica, analógica digital, control de procesos y electrónica de potencia. Pero no se nos está enseñando, o no se nos está, sí, enseñando sería la palabra, de manera teórica ni práctica, en cómo regresarnos, ¿no? Cómo ir de un proceso de control a realizarlo en un circuito electrónico, que no es imposible. De hecho, todo es así, todo es de esa manera. Entonces, esa parte no nos están enseñando. Esa sería una problemática desde el punto de vista de lo que es de educación. Y el otro, desde el punto de vista de necesidad como país, de empezar de empezar a industrializarnos, es justamente que como no tenemos ese conocimiento, no podemos hacer esos circuitos, no podemos desarrollar esa tecnología y no podemos ser competitivos. Con esos dos argumentos, planteé bien bonito esta parte del problema. La parte del título no sería diseño, ¿no? Esa parte de diseño no se lo realiza. Diseño, traten de obviarse esa palabrita porque es bien complicado. ¿Sí? O
sea, nosotros la entendemos de manera fácil, a decir diseño, decir que vamos nosotros a dar las medidas, a ver los materiales. Pero si vamos a la parte real de lo que es diseño, usted tiene que justificar por qué las medidas, por qué el material. Hacer un análisis más profundo de lo que usted está haciendo, y es algo a lo que no llegan en los trabajos, por lo menos de lo que es tecnología. Esos trabajos de diseño lo hace la ingeniería, ¿sí? Como parte de su desarrollo profesional, pero en el campo tecnológico, de tecnología, no. Entonces, esta parte de lo que es diseño, tratemos de obviar. ¿Sí? Sería solamente implementación de un sistema de entrenamiento en electrónica digital, si quiere acoger la sugerencia, para el instituto, aquí le falta, Instituto Superior Tecnológico sería. ¿Sí? Porque ese es el verdadero nombre, Instituto Superior Tecnológico, ni me había dado cuenta. Luis Tello en el 2021. ¿Ya? Pues tenemos tema, tenemos... Profe, ahí en la parte donde dice en el 2021, podría colocarle en el 2022, porque o sea, no, por el tiempo y no se podría saber si es que puedo terminar el anteproyecto en el 2021 y luego se pasa el tiempo y vaya a quedar como que está en el 2000, yo lo propuse para el 2021, pero ya estamos 2022 y no lo he entregado, entonces ahí podría poner el 2022 o 2021 2022. Ya, a ver, aquí el año no es la fecha cuando usted va a acabar su proyecto, ¿sí? El año lo que indica, sí, es el contexto en esa época que le llevó a usted a hacer ese proyecto. Por ponerle un ejemplo, y el ejemplo de la pandemia es bien claro, ¿sí? Por ejemplo, en el 2000, el año anterior nomás, en enero del 2020, todavía no había pandemia. En enero del 2020, hablar de un aforo del 50% en comercios era una locura, ¿sí o no? No, estaba fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no había nada. O sea, no había nada que impida que la gente se reúna. Pero ahora, un año después, enero 2021, hablar de un aforo en comercios del 50%, ahora sí tiene sentido. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces, ¿a qué voy con eso? El año que se pone en un proyecto de investigación es en base al contexto en esa fecha que le llevó a ser pertinente su proyecto. Algo un poco más direccionado a su proyecto, a su trabajo. En el 2021, usted está analizando la problemática, ¿no es cierto? En el 2021. En el 2021 la malla está tal cual como le digo. Electrotecnia, electrónica de potencia, control de procesos, automatización y todo eso. Ya, en el 2021. Por eso es que tiene sentido la problemática que usted está abordando. Ahora, ¿qué tal si en el 2022 nos trasladamos al nuevo instituto? Digamos que ya existe un nuevo instituto con talleres, laboratorios y todo lo demás. Y para colmo, modifican la malla y se crean una asignatura que sea implementación de circuitos electrónicos. ¿Qué ha pasado? Que ahora usted ya no tiene el sustento, en el 2022 ya no tiene el mismo sustento que le hacía pertinente a su proyecto, pero en el 2021 sí. Eso es lo que significa el año. El año no es cuando voy a acabar el tema de titulación. El año lo que le indica es que todo lo que usted está abordando de su proyecto está basado en la realidad de ese año. ¿Sí? Y como le dije, la pandemia nos ha enseñado una cosa. Hace un año no teníamos idea de todo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí o no? Así es. Esa es la importancia del año, mi estimada. No es cuando va a terminar. Sí.
Y eso tenía dudas, profe, gracias. ¿Ya? Entonces aquí el año manténgale nomás, 2021, porque usted está basándose en hechos, en realidades de este año. Si usted lo termina en el 2022, ese es otro asunto. Otra cosa también, que al plasmar el año, usted cuando ponga que el sistema de entrenamiento le costó, yo que sé, $500, por poner un ejemplo. Ya, ese sistema de entrenamiento vale $500, pero al 2021. Si es que yo quiero hacerme ese sistema de entrenamiento en el 2040, tendrá otro costo. ¿Sí? Entonces cualquiera que coja su tesis como referencia para hacerlo años posteriores, hacer otro igual, debe tomar en consideración eso. Esto le salió en 500, pero en el 2021 ahora ha de valer, yo que sé, hacerle ha de valer 1000, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el eje temporal. ¿Ya? Listo. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Ya? Entonces, listo. Esa parte de lo que era el problema, ¿no es cierto? Ya. A ver, aquí voy a abrirle un espacio. ¿Cuál es su pregunta? Su pregunta, la razón de ser de todo su proyecto. ¿Cómo implementar un sistema de entrenamiento en electrónica digital para el ISTLT en el 2021? Ya. Esa va a ser su pregunta de investigación. Esa es la razón de ser de todo su proyecto. ¿Sí? El contestar esta pregunta ya va a hacer su proyecto en sí. ¿Sí? ¿Cómo implementar un sistema de entrenamiento en electrónica digital para el instituto? Obviamente, teniendo en cuenta la problemática que usted identificó, ¿no? La problemática de la educación y del desarrollo, ¿ya? Es cómo implementar un sistema de entrenamiento en electrónica digital teniendo en cuenta esa problemática. ¿Ya? Entonces, para responder esto, y a eso voy respecto a los objetivos específicos que veo que usted se ha puesto acá. Dice recopilar información de las asignaturas con las estructuras curriculares. ¿Ya? Primero, yo le había indicado que un sistema de entrenamiento está formado de dos partes: el plan de estudios y el hardware. ¿Sí? Entonces, como primer punto, ¿sí? Antes de pensar en la implementación, sería la del plan de estudios. ¿Sí? Entonces, de pronto aquí, ¿cómo determinar el plan de estudios del sistema de entrenamiento? ¿Ya? Pongámosle como objetivo general. No digo que sea el objetivo, no, porque está hecho en forma de pregunta, pero tiene referencia al objetivo general. Tiene referencia al objetivo específico 1. ¿Sí? Ahí usted tiene que convertirlo, no necesariamente es igualito, ¿no? Ya. Entonces, el objetivo es, una vez que ya usted dice cómo determinar el plan de estudios, ya. Entonces, el plan de estudios lo voy a elaborar identificando primero cursos, el curso, qué temas va a tener, cada tema con qué asignatura de la malla curricular tiene relación,
Y una vez que ya identifico el tema, cuántas prácticas de laboratorio yo puedo hacer con ese sistema de entrenamiento. Todo eso es el plan de estudios. ¿Ya? El objetivo específico 2, una vez que ya tengo el plan de estudios, sería cómo implementar, llamémosle hardware nomás, el hardware, ay, perdón, para que sea modular, robusto y seguro. Si le tiene claro esa parte de modular, robusto y seguro. Como algo que sea resistente, profe, que dure, que aguante. Ya, lo robusto sí, lo modular. Es un módulo, como que le decía, un maletín. Ya, no va tanto para eso. Modular significa que puede ser compatible con otros sistemas existentes. Por ejemplo, el suyo va a ser de electrónica digital, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, tengo otro sistema de entrenamiento de, yo qué sé, de control de motores, de un motor AC, por ejemplo, entonces yo puedo utilizar el que sería el sistema de entrenamiento suyo y el sistema de entrenamiento con motores, y armo yo una práctica de control de motor utilizando la electrónica digital que tiene. Le puedo hacer con electrónica digital, puedo hacer que yo que sé, sea el arranque o sea una secuencia de motores que usted haga, y con el otro hago ya el control de esos motores. Entonces la parte de lo que era modular es que yo puedo jugar entre varios sistemas de entrenamientos y hacer una práctica cada vez mucho más compleja. Entonces, al decir modular, tiene que prestar ciertas características similares a los otros. Por eso es que si en el sistema de entrenamiento usted hasta ahora no creo que no han entregado un sistema de entrenamiento, ¿ya? El primero que entregue va a ser la base. ¿Por qué? Porque si él entregó con jacks de los tipos jacks banana, ¿no es cierto? Entonces el otro que sigan haciendo también van a necesitar esos jacks. ¿Por qué? Porque tienen que ser interconectables entre sí. No me van a salir con que el uno está hecho con conectores de atornillar, de sujetar con tornillos el cable, y el otro está hecho para utilizar jack y bananas. No, a eso se refiere con modular, que yo puedo empatarme, asociarme con otros para hacer otras prácticas, y todos los accesorios pueden ser intercambiables. O sea, los cables, me refiero a los cables, no vayan a desarmar las cosas, sino los cables y todo lo demás, las fuentes y todo eso tienen que ser, que pueden permitir interconexión entre ellos. A eso se refería con lo que es modular. Lo que es robusto, sí, robusto, ¿por qué? Y es verdad lo que usted dice, tiene que ser fuerte, porque se suponía que esto, al ser móvil, íbamos a llevar el laboratorio al aula de clase. ¿Sí? Esto era la respuesta al hecho de que no se dispone de talleres ni laboratorios. Entonces, la maletita, como usted lo dice, iba a estar apilada una maleta encima de otra. Pues ahí nomás tiene que ser robusto para que si usted pone peso encima no se vaya a romper. Para trasladarse también, acuérdese que había gradas, si le tocaba dar en las aulas de abajo, tiene que bajar las gradas, tiene que subir gradas, en todo ese trayecto va a estar golpeándose, y la parte interna, los elementos no tienen por qué dañarse, ¿sí? Entonces tiene que ver ese Por tipo eso, de de hecho, robustez. pensaba ponerle rueditas, profe, unas rueditas para que Sí, sea más, claro, sí va con ruedas. para utilizar, ajá. Ajá, sí va con ruedas. Bueno, todo eso hay que analizar usted cuando ya haga su proyecto en la parte de propuesta tecnológica. Ahí es donde que va a hablar de todas estas cosas.
Y seguro se refiere al hecho de que el estudiante va a manipular energía eléctrica y tiene que ser todo de manera que no se vaya ni a electrocutar. Si es que por ahí cruza mal un cable, que no haga un cortocircuito, no ocasione daños mayores, a lo mucho salte una protección, debe tener breakers, debe tener fusibles y todo lo demás, de tal manera que no ocasione incendios, no ocasione electrocuciones, no ocasione nada de esas cosas. Entonces, a eso se refiere con que sea modular, robusto y seguro. Entonces aquí es donde que usted, para contestar esta pregunta, usted debe ver cómo implementar el hardware para que sea modular, robusto y seguro. Para que sea robusto, como usted dice, le voy a poner rueditas, le voy a hacer de plástico, de madera, de metal, lo que usted vea. Para que sea seguro, ya le voy a poner fusibles a la entrada, fusibles a la salida, todos los elementos van a estar con fusibles, no sé. Usted tiene que argumentar ahí todo lo que vaya a poner. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabe cómo determinar el plan de estudios, cómo implementar un hardware modular, robusto y seguro, ¿qué es lo que le tocaría hacer? Objetivo específico 3. ¿Qué sería? ¿Qué elementos se debe utilizar para la implementación del sistema de entrenamiento? O sea, dimensionar los elementos. Por ejemplo, ¿cuántos integrados de compuertas AND usted tiene que colocar a su sistema de entrenamiento? ¿De dónde le sale ese dato? Ese dato, si nos regresamos, ese sale del objetivo específico 1. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo los cursos, tengo los temas, las asignaturas, tengo las prácticas de laboratorio, y hay una práctica que dice que hay que armar un circuito X, y ese circuito ocupa, yo que sé, 15 compuertas AND. Entonces, como en cada compuerta hay 4, sí, necesito 4 integrados de compuertas AND. Entonces ahí es donde le dice cuántos va a necesitar. Entonces aquí es donde hace el análisis. ¿Qué elementos debe utilizar y cuántos serían? ¿No es cierto? ¿Qué elementos se deben utilizar y cuántos? Para la implementación del sistema. Listo. Entonces ya tiene el plan de estudios, ya tiene toda la idea, el plano de la maleta, todo lo que va a utilizar, ya sabe qué elementos debe utilizar y cuántos debe existir. ¿Qué es lo que le faltaría para completar su trabajo? La implementación nada más, ¿no es cierto? Pues ahora sí, ¿cómo implementar el hardware del sistema de entrenamiento? ¿Ya? Y si usted se da cuenta, si usted va siendo del primero al último, usted termina ya construyendo su proyecto. ¿Ya? Entonces vamos viendo en comparación de lo que usted tenía. Dice recopilar información de las asignaturas. No, esta es una partecita nada más de todo el plan de estudio. En realidad el plan es un libro. Como le dije ya a los compañeros que estaban haciendo esto, aquí lo fuerte de estos proyectos es el plan de estudio, y eso es papel, ese es un libro. No es tanto la maleta. La maleta usted la hace ahorita que estamos en confinamientos, el viernes 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes, y usted ya tiene hecha la maleta. Sí, ese es el menor de sus preocupaciones, es la parte del hardware. La mayor de sus preocupaciones es el plan de estudios, porque es un libro completito. Detallado el curso, detallado los temas, detallado asociando los temas con las asignaturas, ¿sí? Describiendo cada una de las prácticas. Las prácticas no es haga este circuito,
No, es todo un documento. Una práctica es todo un documento de unas 4 o 5 hojas en la que le pone contenido de teoría, les manda a hacer trabajos, les toma una evaluación para que pueda el estudiante hacer una práctica, ¿sí? Entonces, esa es en realidad la razón de ser del sistema de entrenamiento, el plan de estudios. Identificar los elementos que formarán parte del sistema de entrenamiento, bueno, ese estaría acá. Sería la 3. Diseñar un prototipo, no diseñar, sino modular, robusto y seguro, que cumpla con los requerimientos. Ese debería ser antes, porque usted diciendo que va a serle robusto tiene que decir, ¿voy a construirlo o voy a comprarlo? Si voy a construirlo en madera, en plástico, en acrílico o en metal. Y dependiendo de lo que usted decida, luego usted consigue el material. Por eso es que esto de los elementos que va a utilizar vendría después de lo que usted haga el análisis de cómo lo va a hacer. ¿Ya? Entonces un poquito de secuencia nada más, ¿sí? Y por último, implementar el sistema de entrenamiento. ¿Ya? Entonces aquí ya tiene este lineamiento. El uno sería del objetivo general, los otros los específicos. Y creo que hasta ahí... Ah, no, el alcance. El alcance también es importante. ¿Sí? El alcance le va a indicar a usted, mejor dicho, usted debe indicar hasta dónde va a llegar. Vámosle viendo. Se va a diseñar e implementar un sistema de entrenamiento para uso académico, el cual va a ser empleado a partir del nivel 2 de la malla de tecnología superior en electricidad en los cursos de programación y electrónica. ¿Y qué tiene que ver con programación? Su sistema de entrenamiento. La programación en que habla de las tablas de verdad. Pero eso ven en Por eso le programación. interesa también. Bueno, en todo caso esto queda por analizar, ¿no? O sea, usted ahorita, usted no está en capacidad de decir en qué asignaturas y en qué niveles. ¿Por qué? Porque ese es un objetivo, ¿sí? Ese es un objetivo, quiere decir que es un trabajo por hacer. Es algo que usted todavía no sabe, ¿sí? Ahora, ¿qué sí es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted puede poner en alcance? En alcance lo que usted puede decir es, se plantearán, yo qué sé, a ver, para el plan de estudio, se planteará por lo menos 2 cursos, ¿sí? Para cada tema de los cursos se desarrollarán por lo menos, yo que sé, 2 prácticas de laboratorio, taller, como ustedes quieran. Esos son alcances, eso es lo que usted se está poniendo que va a hacer. Entonces, ¿a qué voy con lo de los cursos? Por ejemplo, usted de pronto ahí al frente tiene su laptop, ¿no es cierto? Ya digamos que esa laptop es el hardware de su sistema de entrenamiento, ¿sí? Con esa laptop, tal cual como está, usted puede hacer un curso que se llame, yo qué sé, mantenimiento de una laptop, mantenimiento de una laptop, ¿ya? O reemplazo de las memorias, de las memorias disco duro y memoria RAM de un computador. Sí, es un curso que puede darle con esa laptop que usted tiene al frente. ¿Qué también puede hacer? Curso de sistema operativo. ¿Por qué? Porque también usted puede utilizar eso de su computadora que está ahí. ¿Qué otro curso? Curso de manejo de Office, Word, Excel, PowerPoint. ¿Por qué? Porque eso también está metido en esa laptop, en ese sistema de entrenamiento. Entonces, si se da cuenta, esos diferentes cursos yo puedo hacerlo utilizando el mismo elemento. ¿Ya?
Así usted tiene que plantearse cuántos cursos. Aquí usted se pone por lo menos 2 cursos con su sistema de entrenamiento. ¿Ya? Cada curso, por ejemplo, en el que le acabo de decir, el uno es del hardware, ¿no es cierto? El uno va a hablar del hardware del computador. O el mantenimiento del hardware. Entonces, ¿usted qué va a hablar? ¿Qué temas? Va a hablar de hardware, va a hablar de mantenimiento, va a hablar de esas cosas. Ahora, hardware, ¿en qué asignatura de la malla hablan del hardware del computador? Ah, ya, eso digamos que hablan en informática 1, por poner un ejemplo. En informática 1 hablan del hardware. Entonces, ese tema es visto en la asignatura de informática de la malla de tecnología superior en electricidad. ¿Ya? Entonces, usted ya hace referencia a ese tema con la asignatura. Ahora, por ese tema que se llama hardware, usted va a hacer 2 prácticas. ¿Sí? La una puede ser mantenimiento, o mejor dicho, limpieza interna de una laptop. La otra práctica puede ser reemplazo de memorias, ¿sí?, en una laptop. ¿Qué puede ser? Yo qué sé, reemplazo de parlantes, reemplazo de teclado de la laptop. Entonces, si se da cuenta, pueden hacer varias prácticas. Y aquí usted se está poniendo en el alcance, usted dice por lo menos 2. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el alcance. Hasta dónde usted va a llegar en la ejecución de su proyecto. ¿Sí? Pero de lo que usted, de manera general, ¿verdad? Que usted todavía no sabe ni siquiera a qué niveles va a tener competencia, ni a qué asignaturas. O sea, usted no puede hablar de eso todavía porque todavía no sabe. Pero sí puede plantearse metas, como decir que usted va a realizar 2 cursos y que usted va a realizar 2 prácticas por cada tema que se involucre con esos cursos. ¿Ya? Eso como alcance. La otra, el alcance, eso sería alcance en cuanto al plan de estudios. Alcance en cuanto al hardware, podría ser yo no sé, le voy a poner entre comillas, cámbiale de nombre, la maleta. Aquí viene, usted tiene 2 opciones, comprarla o hacerla. ¿Qué es lo que va a hacer? Si es que va a comprar, ¿la va a hacer o la va a comprar? A comprarla. ¿Ya? Yo también les daba eso, pero no, de los estudiantes que estaban metidos en esto, nunca lograron encontrar un distribuidor que les vende ese tipo de maletas. Las maletas son bastante comunes, esas de herramientas, ¿no es cierto? Sí le ha visto, ¿no es cierto? Unas de maletas de herramientas, sí, que son corrugadas por lado de afuera, plásticas, que tienen sus esquinas metálicas. Lo más fácil era comprar, pero nadie pudo localizar un proveedor. Así es que de todos los quienes estaban haciendo, se decidieron por construir. Entonces, aquí en el alcance, en lo que refiere al hardware, puede poner: la maleta será adquirida en función de la oferta existente en el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Que comprará lo que buenamente encuentre. O sea, no es que voy a comprar de China, ni voy a comprar de Estados Unidos. O de no, usted le cambia. ¿Sí? Será adquirida, yo qué sé, será importada, puede ser. O será adquirida de manera local o de manera externa. Entonces usted está diciendo que de una u otra, de cualquier lado del mundo usted va a traer. O la otra, si es que va a construir, no. La maleta será construida con materiales de fácil, ¿qué sería? Adquisición en la localidad. A eso se refiere alcance, ¿sí? Entonces no le van a decir, ¿por qué no hizo la maleta en Marfil? Y aquí en Esmeraldas, ¿dónde compro marfil?
Yo dije que iba a ser con materiales de fácil adquisición en la localidad y lo que más encuentro aquí en Codesa es la Plywood. Entonces hago con Plywood. Estoy cumpliendo con lo que estoy diciendo. ¿Sí? No sé por qué estoy escribiendo al revés. Ya creo que es la edad. Aquí. Ya. ¿Sí? Entonces usted tiene que ir poniendo el alcance que va a tener. Tampoco le van a decir por qué no hizo, si es que es metálica, por qué no hizo en aluminio. De pronto planchas rectas de aluminio aquí no va a poder conseguir. ¿Ya? Entonces así usted va delimitando. Sí, el alcance es de eso, es delimitar. Decir hasta dónde voy a llegar. ¿Ya? Vamos revisando lo que tenía. Dice, el sistema de entrenamiento está basado en estaciones modulares mayormente utilizados que permita de forma didáctica realizar prácticas de fundamentos que conlleva a un discernimiento. Claro, esto no es alcance, ¿sí? Es una descripción en todo caso o cómo utilizar el sistema de entrenamiento, pero no es alcance. Alcance es decir hasta dónde va a llegar. ¿Ya? Dice, de tal forma se investigará temas específicos con el fundamento de lógica digital, con los cuales puedan satisfacer el aprendizaje basado en proyectos, temas de lógica digital como compuertas lógicas, tablas de verdad, identificación de rangos de voltaje. Aquí lo que también puede colocar, como ya puso en electrónica digital, de pronto el alcance podría ser de toda la electrónica que existe hasta dónde no va a llegar. Sí, si es que pone como electrónica digital, entonces, pongámoslo aquí, electrónica digital, usted puede delimitar hasta dónde, con puertas nomás, con puertas lógicas o con puertas lógicas más, yo que sé, displays o manejo, no displays, pongamos displays de 7 segmentos, los famosos numeritos, ¿no? Esos son los displays de 7 segmentos, los numeritos, ese como 8 que sabe aparecer, ¿sí? O la otra, las pantallas LCD. ¿Hasta qué elementos va a tener su sistema de entrenamiento? Eso también tiene que colocarlo aquí en el alcance. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí viene justificación. En la actualidad los establecimientos educativos que están equipados con sistemas de entrenamiento en sus laboratorios han ayudado. A ver, en justificación para que nos quede un poquito más claro. Justificación es la propaganda que usted hace de su producto. Ahora sí, póngale la propaganda. Ahora sí, póngale justificación. Con el sistema de entrenamiento en electrónica digital, el estudiante podrá desarrollar habilidades hágase como la propaganda, el que hace la propaganda del producto, desarrollará habilidades para plasmar en circuitos básicos electrónicos un sistema de control automatizado. ¿Sí? Podrá empezar a producir en serie circuitos electrónicos. Podrá, yo que sé, reproducir circuitos complejos utilizando elementos básicos. Aquí sí es la propaganda. Véanlo de esa manera. La justificación es la propaganda. ¿Para qué es lo que? Ahora sí, ¿para qué es lo que va a servir? ¿Se acuerdan que yo les dije el otro día? Cuando vean que están repitiendo lo mismo y lo mismo en todo lado, significa que están haciendo mal. Véale eso, ¿sí? Aquí estamos dándole la propaganda. Ahora sí, en problema era solamente problema, ¿sí? Aquí en alcance estamos viendo hasta dónde va a llegar. ¿Sí se da cuenta que en ninguna parte estamos repitiendo? En ninguna parte se está repitiendo lo mismo. Entonces, pero usted le tenía acá, por ejemplo, en el tema tenía las bondades de la electrónica, ¿sí? Acá algo también habla de la electrónica.
permite de forma didáctica y todo lo demás. Acá en justificación también veo que le pone el rol de la lógica digital, juega, si se da cuenta, está repitiendo lo mismo y lo mismo en todo, y no es así, cada parte tiene que ser complementaria. Entonces, justificación, véale como la propaganda, como el comercial de su producto. ¿Ya? Y el contexto es la realidad de ese objeto de estudio. Acuérdense que su objeto de estudio es el sistema de entrenamiento en electrónica digital. Ese es su objeto de estudio. ¿Cómo está el objeto de estudio a nivel mundial, regional, país, provincia, ciudad? Sistemas de entrenamiento a nivel mundial. Ya, en los países del primer mundo los sistemas de entrenamiento son comúnmente utilizados, puesto que brinda muchas cosas de entrenamiento, facilita el aprendizaje y un montón de cosas más. A nivel regional, ¿sí? De pronto sí se utiliza. Eso tiene que investigar. Todo lo que ponga no es lo que usted crea, ¿sí? Todo lo que usted ponga tiene que ser con datos verificables. Se habla de la región, allá en Chile el 30% de la educación técnica tecnológica utiliza sistemas de entrenamiento. Tiene que hablar de números y tiene que hablar de fuentes, ¿sí? En Colombia el 15% de los institutos superiores tecnológicos utilizan sistemas de entrenamiento. ¿Ya? En el Ecuador ningún instituto utiliza sistemas de entrenamiento. Utilizan solamente los talleres y los laboratorios. En Esmeraldas ninguno cuenta, y hasta que aterrizamos en el Luis Tello. ¿Sí? Eso es lo que se llama contexto. Y no se salga del objeto de estudio. Tiene que hablar exclusivamente de los sistemas de entrenamiento en electrónica digital. Sistema de entrenamiento en electrónica digital. En Alemania, ¿cómo está el sistema de entrenamiento en electrónica digital? En Estados Unidos, ¿cómo está? En la región, en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, ¿cómo está? En el Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, ¿cómo está? En Esmeraldas. El sistema de entrenamiento en electrónica digital. Sí. Y de ahí lo de acá ya es solamente parte general. Esto ya no le revisan en lo que es anteproyecto. Esos son los puntos principales del anteproyecto. No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. No, profe. Ok. Dígame. ¿Sería posible que hiciera el favor de enviarme el link de esta clase para poderme guiar con eso? Claro, ya yo apenas le suba. Bueno, usted no tiene acceso al aula virtual, pero le mando por el WhatsApp el link, ya. No hay problema. Listo, profe, muchas gracias. Ok, listo. Muchas gracias también. Entonces. Listo, pase bien. A ver, vamos ahora sí, discúlpeme mi estimado líder. Usted ya debe estar listito con toda su información. ¿En qué nos habíamos quedado con usted? Hágame acuerdo. Profe, en eso para hacerlo del escrito. ¿En qué cosa para hacerlo del escrito? O sea, para empezar a hacer el proyecto. Ya, bueno, con usted podemos empezar desde ahorita, pero lo que le dije al inicio también va para usted, ¿no? Va a haber el curso el próximo mes. En lo que es la carrera de electricidad, yo voy a estar encargado de la inscripción de los participantes y todo lo demás. Entonces, para que ustedes se inscriban en el curso, y como le dije, la finalidad del curso es que al final de ese curso ya usted tiene el anteproyecto listo y aprobado. Sí, entonces ahí vamos a tener el tiempo para irlo desarrollando. Lo que yo más bien quisiera, y con usted, y estamos haciéndolo, es que ya esté debidamente seguro de lo que ya puede hacer con los elementos que tiene, sí, para que no nos coja de imprevisto cualquier otra cosa a lo largo en la ejecución ya del proyecto. No sé en qué nos quedamos la vez anterior. No sé si le dejé tarea la vez anterior. No le he revisado el video. Lo que le dije es que ya me acordé.
si es que puede hacerle una prueba en su casa ya. Conéctele y hágale. ¿Se acuerda que quedamos? Porque usted me decía que usted había hecho una prueba con la conexión como usted lo tenía, con los terminales puenteados, ¿se acuerda? Y yo le dije que en todo caso le ha de haber estado haciendo mal la mala conexión, por eso no hizo cortocircuito. Entonces la tarea que usted tenía para esta semana era que ya me haga una medición con el esquema que nosotros le habíamos puesto, con el esquema de aquí, que le haga usted una prueba. Esa era la tarea que usted tenía. ¿No le ha hecho una prueba de medición? No, todavía no. Hágale sobre todo del medidor de potencia y frecuencia. Ese medidor completo. Sí, ese medidor necesitamos que le funcione perfectamente, porque esa es la base de todo, ¿verdad? El otro solamente mide voltaje y nada más, pero el fundamental es este de aquí, el de potencia, que es el que vamos a contrastar con el medidor de la empresa eléctrica. Entonces, aquí primero hay que ver, ¿se acuerda que usted tiene el terminal 3, 4 y 5? Que dice que conecte a 110 o a 220. Ese no le vamos a conectar. Sí, ese no le vamos a conectar. Vamos a conectar directamente las líneas, las dos fases y el neutro, ¿sí? Y vamos a hacer un corte en las fases para conectar del 23, 24, 25 y 26. Y hacer una medición. Y ese es el dato que quiero que le tome fotos. Si usted logra hacer esa práctica, vea, ya su tesis está hecha. Solamente se dedica a hacer el escrito. ¿Sí? Pero ya de una vez asegúrese de que puede hacer. ¿Por qué? Si es que no logra medir potencia, si es que algo le falta al medidor, digamos que el medidor funciona si es que es trifásico, y como no tiene una fase, no le da el valor de potencia. ¿Qué hacemos en ese caso? A ver, dígame usted. ¿Qué hacemos en el caso? Cayó. Exactamente. Entonces, ¿para qué seguir trabajando en el escrito si vamos a tener esa duda? ¿Sí o no? Entonces, hágale la medición en su casa. Ya para lo del escrito ya se está tomando la contingencia del curso y esperemos que nos salga bien. Claro, en monofase, tal cual como está la imagen ahorita. No sé si le está viendo. Ya. No sé si le mandé yo esto, de no le envío. A ver, le voy a enviar. Sí. De una vez. Ah, ya. Este circuito quiero que le implemente en su casa. Tómele fotos y mándeme las capturas. Yo quiero ver, y si es posible, no, pero ahí no va a estar con el, si es posible también compárele con el del medidor. Entonces, en la empresa eléctrica me está marcando esto. El medidor mío me está marcando esto de acá. Y sí me está midiendo potencia, me está midiendo frecuencia y me está midiendo todo. Esa, pero no se olvide, vea, esa era la tarea para esta semana y no la he hecho. Verá, de eso depende que no nos sorprenda más adelante su proyecto. Ya, pues luego eso. Ya. ¿Qué más estaba pendiente? Ya no me acuerdo. Ya le dije que revise y no le ha revisado lo que quedó pendiente. Ya, entonces no se olvide, verá. La próxima, o si es que a lo largo de la semana o el fin de semana hace la medición, mándeme las capturas por WhatsApp, aunque sea para verle ahí que ya midió. Sí, no esperemos a la próxima tutoría. Ya, listo. Ya pues, mi estimado líder. Si no hay más preguntas, entonces quedemos así. No se olvide de la tarea. Listo. Ya, ok, pase bien. Listo. Buenas noches, se cuida.